tardes a todos. Señor alcalde mayor de la ciudad de Cartagena, doctor Manuel Duque, amigo Moisés Álvarez Marín, compañero de batallas y de luchas Alfonso Múnera, profesor Luis Javier Ortiz, mi querida amiga Judith Pinedo, amigas y amigos todos. Bueno, en primer lugar, manifestar mi complacencia y mis agradecimientos a la Alcaldía Mayor de la ciudad de Cartagena por esta amable invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos planteamientos en torno a la figura de Juan José Nieto, que en buena hora está teniendo este nuevo reconocimiento en la vida nacional, en la vida regional y en la vida de la ciudad. Y digo que nuevo reconocimiento porque ya sabemos que no es la primera vez que se exalta la figura de él. Ya en 1981 y en 1983 lo habían hecho en su momento el profesor Orlando Falsborda y don Eduardo Lemaitre, recogiendo el planteamiento que desde 1946 reclamaba un cartagenero, Juan Antonio de la Espriella, en un artículo publicado en el Boletín Historial de la Academia de Historia de Cartagena de Indias, donde se quejaba en 1946 que la figura de Juan José Nieto permanecía invisible para la historiografía nacional y que era preciso rescatarlo por haber sido una de las figuras más importantes en la política nacional en la primera mitad del siglo XIX. Pues para mí siempre es muy grato venir aquí a la ciudad de Cartagena, porque ha sido pues el objetivo de mis estudios académicos y también, pues, por qué no decirlo, buena parte de mi actividad pública ha estado centrada en la ciudad y por supuesto en el departamento y en la región Caribe. También quiero agradecer el trabajo que ha venido haciendo el periodista Gonzalo Guillén para colocar al presidente Nieto, no solamente en el Palacio de Nariño, en la Casa de Nariño, donde debe estar en tanto que fue presidente por un periodo muy breve, pero muy importante en la historia política de Colombia, sino porque ha vuelto a colocar, repito, a la figura de Juan José Nieto en un momento coyuntural del país que es muy importante reconocer, no solamente por sus orígenes bastante humildes, por cierto, sino por ser alguien que surge a partir de su tesón individual, de su esfuerzo personal y logra a través de sus méritos personales, de su formación académica, de su formación intelectual, llegar a ocupar unos puestos muy importantes en la política regional y en la política nacional. Cuando se me planteó pues, que por formar parte de este conversatorio y que le diera de alguna manera algún título a mi intervención, recordé el prólogo de un libro que edité siendo gobernador del Departamento del Atlántico en el año 1994, donde recopilé algunos documentos que me llamó la atención, no habían sido tenidos en cuenta tanto por el profesor Falsborda como don Eduardo Lemaitre cuando escribieron sus obras acerca del general Nieto, y que leídos en retrospectiva son importantes para entender la figura y la obra, especialmente de Juan José Nieto. En particular, publiqué una carta fechada el 7 de agosto de 1835, dirigida en ese momento al presidente general Santander, y otro publicado en 1838, que, repito, no fueron, por lo menos no los registra en sus fuentes documentales ni el profesor Falsborda ni Eduardo Lemaitre, y repito, son necesarios para poder entender la parábola vital de Juan José Nieto. Y esos dos artículos me han permitido a mí, y me permitieron a mí cuando leí las conclusiones del libro de Eduardo Lemaitre, decir que en estricto sentido, en el sentido cronológico, y es lo que voy a tratar de explicarles ahora, el primer costeño integral que aparece, digamos, en el panorama regional es Juan José Nieto. En las conclusiones finales del libro del general Nieto y su época, Eduardo Lemaitre escribe lo siguiente, hablando ya después de las cualidades que distinguieron a Nieto. Dice: Nieto, lo mismo que después sucedería con Núñez, siempre voló alto y pensó con sentido nacional. Y luego está su gran amor por Cartagena y sus características temperamentales
como costeño integral, desde su cuna humilde y su sangre mestiza hasta su invencible repulsión por el disimulo y la hipocresía típicos del mundo andino. Cuando Eduardo Lemaitre dice sus características temperamentales como costeño integral, yo es cuando añado el primer costeño integral. Y aquí entonces voy a entrar a tratar de explicar mis planteamientos. Yo creo que nadie ha abordado el tema de los surgimientos de la identidad de Cartagena, de cómo fueron surgiendo una conciencia y una élite regional en la ciudad de Cartagena a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, como la obra del profesor Alfonso Múnera. Yo creo que está bastante ya estudiado, se conoce en profundidad cuál fue la evolución que tuvo la élite comercial y empresarial cartagenera a finales del siglo XVIII en torno al consulado de Cartagena y que lo enfrenta con los intereses comerciales de los empresarios del interior del país. También ya está pues, ampliamente conocido cómo surgen las pugnas políticas entre Cartagena y las otras provincias del interior del país y cómo todo este proceso desemboca en la independencia absoluta de Cartagena en 1811 y la creación del Estado republicano de Cartagena. Pero uno pudiera decir en estricto sentido que esos sentimientos regionales están circunscritos a la provincia o al estado de Cartagena, que para ubicarnos geográficamente son aquellos territorios ubicados en la margen occidental del río Magdalena, o sea, lo que hoy son los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. ¿Sí? Ese sentimiento entonces no se extiende a la costa, por el contrario, ustedes saben que durante el periodo de la independencia hay una guerra entre el estado de Cartagena y la provincia de Santa Marta que permanecía fiel a la monarquía española. Es solamente a partir de la consolidación de la República en 1821, la creación de lo que se denominó posteriormente la Gran Colombia, cuando empiezan a surgir incipientemente unos sentimientos de las personas y de los dirigentes políticos oriundos de la costa norte de Colombia en oposición a los del interior del país. Pero aún así, durante el periodo de la Gran Colombia, en tanto que Bolívar mantiene la importancia de Cartagena, a pesar de todos los estragos que había tenido el sitio y de la decadencia en que ya se encontraba Cartagena, todavía no hay una élite que sea consciente de todos los intereses de la región geográficamente hablando. Entre otras cosas porque gran parte de los políticos que acompañaron a Bolívar eran de Cartagena y Cartagena, en tanto que todavía jugaba un papel muy importante en la política, sobre todo en la política internacional del naciente Estado, pues como que no había lugar para que surgieran esos primeros intereses contrapuestos a los del interior del país. Es más, si bien creo que en 1827, 1828, no recuerdo exactamente la época, la fecha exacta, se crea el Departamento del Magdalena, que incluye, ¿cierto?, a la provincia de La Guajira, de Santa Marta y de Cartagena y de Mompox, ¿sí? Y con capital precisamente aquí en Cartagena, en tanto que estaban surgiendo intereses contrapuestos al interior de ese departamento del Magdalena. En 1831, 1830, cuando se disuelve la Gran Colombia, lo que se ve es una animosidad, una animadversión de las provincias de La Guajira, de las provincias de Santa Marta y las de provincias de Mompox contra Cartagena, porque Cartagena, siendo capital del departamento del Magdalena, había ejercido sus influencias para mantener la supremacía sobre todo del comercio internacional, y particularmente se había aplicado con mucha eficiencia para tratar de bloquear el surgimiento de Sabanilla como puerto del comercio exterior, y había tratado también de bloquear a Santa Marta y Riohacha. Entonces lo que tenemos al final, repito, de la Gran Colombia es unos intereses subregionales, intrarregionales, pero todavía no hay una conciencia que esté por encima de esas divisiones internas. Ahora bien, ¿cómo podríamos catalogar el regionalismo? El regionalismo es la conciencia que tiene una élite de un territorio geográfico determinado, de su poder político enfrentado a otras regiones por la pugna y por el manejo de los intereses de una unidad político-administrativa superior, ¿sí? O sea, cuando las personas toman conciencia de que forman parte y que comparten intereses comerciales, culturales con otras gentes de un territorio determinado
que forma parte de una unidad político-administrativa mayor, ahí empieza a surgir el regionalismo. Entonces, si bien uno puede encontrar en los documentos de la época, ¿sí?, ya unas primeras manifestaciones expresas de contradicción de intereses comerciales y políticos entre los habitantes de esa nueva república con los del interior del país, no hay nadie que articule en un discurso, en un escrito e incluso en un lenguaje tan expreso como lo hace Juan José Nieto en 1835 en esta carta que le dirige al general Santander, donde él expone claramente cuáles son los intereses que se oponen entre la región del norte de la Nueva Granada y los del interior del país en torno al sistema federal. Si nos vamos a la carta de Nieto de 1835, en su primer párrafo le dice al general Santander: voy a demostrarle a usted las ventajas que en mi escasa comprensión reportaría la costa con la variación del sistema. Es la primera vez que vemos utilizado el término costa en sentido político. Hasta entonces el término costa se estaba siendo utilizado en sentido geográfico, en sentido territorial, no en sentido político. Es la primera vez entonces que encontramos en una frase, en el contexto político de la época, en el contexto de la carta que le dirige él al general Santander, donde dice: voy a demostrarle a usted las ventajas que en mi escasa comprensión reportaría la costa con la variación del sistema. ¿El sistema qué? El sistema centralista por un sistema federal que es el que mejor le conviene, repito, a la costa, no a Cartagena, sino a la costa. Y ustedes se van adentrando en el texto y dice más adelante el general Nieto en su carta a Santander: hablemos de rivalidades. Ninguno podrá negar la oposición de intereses que hay entre las provincias de la costa y el centro, y de esta oposición local nace la rivalidad personal tan antigua como la América y como la Revolución. Más nítido no puede estar aquí en este documento, ¿sí?, el primer costeño que está pensando la costa, ¿sí?, en intereses regionales. Y así podríamos leer esta primera carta, que repito es de 1835, y los documentos, quizás Lemaitre señala un primer texto muy elemental todavía de Juan José Nieto en 1834, pero después se salta en el tiempo a las publicaciones que empieza a hacer Juan José Nieto a partir de 1842. Pero este, a mi juicio, es el primer texto digamos fundacional del regionalismo costeño. Dice más adelante en esta carta el general Nieto, cuando le ha hecho un recuento al general Santander de todas las contraposiciones de intereses, de cómo es difícil que los intereses de la costa sean beneficiados dentro de un sistema centralista. Dice: en fin, mi amigo, los diputados de esta provincia que han ido al Congreso nos han acabado de desengañar. De la boca de ellos sabemos que en la legislatura, donde hay una mayoría excesiva sobre la diputación de esta parte, es imposible poder conseguir nada en su favor, porque se encuentra un espíritu de oposición que degenera hasta el insulto y que allí encalla cuanto proyecto se proponga en utilidad de la costa, con tal que se presuma siquiera que toque en algo los intereses del centro, aunque sea indirectamente, mientras que para allá se consigue todo. Estos mismos diputados, amigos nuestros e interesados también en la conservación del orden y en el sostenimiento del gobierno actual, nos han desengañado de que a la verdad existe una perniciosa rivalidad en los habitantes del centro y de la costa, pues según ellos las han palpado y han sufrido en el Congreso sus mortificaciones efectos. Más claro, repito, no puede ser. Bien, eso entonces en términos políticos. O sea, en 1835 Nieto está planteando muy tempranamente que es necesario revisar la Constitución centralista de 1832 para empezar a discutir la adopción del sistema federal, que según él es lo que más le conviene a los intereses de la costa. En 1838 se presenta por primera vez entonces un debate nuevamente en torno al sistema federal y Nieto le propone a la Cámara Provincial de Cartagena que a su vez le proponga al Congreso de la República un primer debate sobre la necesidad de cambiar el sistema centralista por el sistema federal. En aquel entonces cualquier ciudadano le podía hacer una petición a la Cámara Provincial
que podríamos hacer una analogía, que son las asambleas de las asambleas actuales, para que la asamblea, en ese momento la Cámara Provincial, le propusiera al Congreso Nacional una reforma a la Constitución. Pues bien, el general Nieto, pues hablando general más adelante, Nieto le propone a la Cámara Provincial, de la cual no había sido electo, que se discuta el sistema federal. La Cámara estudia la propuesta de Nieto y sin embargo rechaza esa petición para ser presentado al Congreso Nacional. Entonces Nieto sale en defensa de su propuesta y escribe un panfleto que es impreso aquí en 1838, donde ahonda sus planteamientos sobre la necesidad de un sistema federal. Y allí en ese documento uno ve cómo analiza más en profundidad por qué el sistema federal era el que más le convenía a los intereses de la costa en su conjunto, repito. Ahora bien, cuando uno ve su parábola política, en 1800, cuando él termina siendo presidente provisional de la Confederación Granadina de los Estados de Colombia, cuando ha terminado su mandato como presidente y su mandato como gobernador del estado de Bolívar, él escribe en 1862 lo que se denominó el bosquejo histórico de la revolución que regeneró al estado de Bolívar. Y al final dice lo siguiente, escribe lo siguiente y le da sentido a toda su vida política. Dice, al final de ese documento, yo he aceptado la causa de la regeneración con todas sus consecuencias y con toda aquella fe que me indujo a ser el primero que en 1838 tuvo el ánimo bastante para proponer la antigua Cámara Provincial de Cartagena el proyecto de federación por medio de un manifiesto que la dirigí y que circuló impreso en aquella fecha. Más adelante dice, en 1840 abracé la misma causa con el mismo ardor, pero sucumbió la revolución y por ella sufrí resignado más de 5 años de ostracismo. A los 24 tengo la satisfacción de haber realizado mi pensamiento bajo la feliz inspiración del nacimiento de Colombia. Ahora bien, es importante el lenguaje que utiliza Nieto cuando dice, al final de este artículo dice lo siguiente, al dar por terminada la misión que se me había encomendado de salvar la costa. Repito entonces, como él ya tiene una visión de costa como región, superando lo que él siempre había considerado como su patria chica, su país, porque el término país hay que entenderlo en ese momento que se refería a la patria chica. Es decir, él siempre se reputó como cartagenero, perteneciente a la provincia de Cartagena y siempre pugnó por sus intereses, pero nunca llegó al extremo de plantear la creación de un Estado independiente y lo dice claramente en varias de sus obras, pero sí dice que por encima de sus intereses están los intereses de la región Caribe de Colombia. Esto en cuanto a su formación política, pero él va más allá y por eso digo es el primer costeño integral. En uno de sus artículos un segundo. Tan importante para el regionalismo de la costa era la defensa de sus intereses políticos, como la importancia de que los habitantes de la región Caribe de Colombia conocieran su geografía para poder desarrollar un sentido de pertenencia, como su historia y conocer sus antepasados precolombinos. Repito, no tan solamente era importante la postura política, era importante que ya los costeños conocieran su propia geografía, conocieran su propia historia, conocieran sus propias raíces etnográficas, para que ese sentimiento regional se afincara en raíces mucho más profundas. Dice Juan José Nieto, al final de este panfleto de 1838, dice: siempre sí conjuraré a mis conciudadanos a que se ilustren, a que se penetren de sus verdaderos intereses y a que no pierdan de vista que por esos medios propios para formar un decidido y exacto convencimiento
podremos llegar un día a consumar la grande obra de nuestra perfección republicana que tarde o temprano se ha de verificar, el establecimiento del gobierno federal. Pues bien, en la carta que les mencioné de 1835, vemos también por primera vez que Nieto sale a reconocer que hay dos maneras de ser completamente diferentes entre las personas del interior andino y las personas de la región caribe colombiana, y sale en defensa incluso de la manera de hablar de los costeños. Esto que ahora nos puede parecer elemental, ubíquense en 1835, apenas tenemos 4 años de vida republicana, porque lo que es la actual Colombia surge en 1832 con la República de la Nueva Granada. Antes había existido lo que se denominó la Gran Colombia, pero la Colombia actual nace en estricto sentido en 1832. Entonces en 1835 ya Nieto en esta primera carta, repito, sale en defensa de la manera de hablar nuestra, sale en defensa de los congresistas que iban a asistir a las sesiones del Congreso en Bogotá y de su manera de hablar se burlaban en el interior del país, se burlaban de los planteamientos, y es Nieto quien sale en defensa de ellos. Y ahí tenemos entonces por primera vez, repito, cómo va surgiendo ese sentimiento que habrá de caracterizarnos y que todavía nos caracteriza durante la vida republicana. Pero no solamente eso, Nieto, en medio de las dificultades sin formación académica formal, con las limitaciones que había en la Cartagena de 1830, se le debe a su mérito, a su trabajo investigativo, que durante 5 años se involucró en los archivos de la ciudad para poder escribir la geografía de Cartagena con anexos estadísticos. Pues bien, es curioso, y eso lo he tocado yo en otro artículo más adelante, es curioso que cuando Nieto describe los límites de la provincia de Cartagena, es quizás el primero que habla que limita al norte con el mar Caribe, mar de las Antillas, porque ya se había empezado a hacer carrera de que nosotros limitábamos al norte era con el océano Atlántico, como si no perteneciéramos cultural y antropológicamente a la región Caribe. Pues bien, Nieto en su geografía es el primero que señala que no, limitamos al norte con el mar Caribe y el mar de las Antillas, y eso tiene unas profundas connotaciones antropológicas y culturales que el maestro Alfonso Murriana nos puede dar cátedra en ese sentido. A eso me refiero entonces cuando él también aporta esa visión. Pero no nos quedemos en ello. ¿Cuál es también el objetivo que se plantea Juan José Nieto cuando escribe el prólogo de Ingermina, que se denominó Breve noticia histórica de los usos, costumbres y religión de los habitantes del pueblo de Calamar? Era que también conociéramos nuestros antepasados precolombinos, ¿sí? Y él hace una descripción basadas en unas memorias o en unos artículos que desafortunadamente se han perdido, donde él relata en esta novela, que es considerada, si no recuerdo, la primera novela de la literatura latinoamericana, él relata y rescata para el conocimiento de los habitantes de la Cartagena de la época nuestros antecolombinos, y narra con un lujo de detalles todas las costumbres, todos los mitos, todas las leyendas, todas las creencias, toda la cosmogonía que tenían las tribus precolombinas que existían aquí en Calamar y en Calamarí. Uno no puede sino ver desde una perspectiva más amplia que estamos realmente frente a un costeño integral, que está planteando que es necesario conocernos, es necesario estudiar nuestra geografía, nuestro territorio, nuestros antepasados, nuestro pasado, para poder enfrentar los vaivenes del presente político. De alguna u otra manera es lo que él dice. Fíjense ustedes en esta frase, en el documento de 1838, dice: al contrario, hablando del sentimiento regional cartagenero, al contrario, él está en el corazón de todos los buenos patriotas y hombres ilustrados, aunque disientan de las épocas de su adopción, pues para el pueblo de Cartagena el escudo de armas de su estado y el recuerdo de su primitiva soberanía es un talismán tan supremo como lo es el pabellón tricolor de los franceses. Eso, la creación de símbolos, de mitos, de leyendas,
del conocimiento de nuestro pasado es lo que le da sentido a la vida política de Nieto. Y por eso él pues ha sido consecuente con su vida política. Miren ustedes, y con esto quiero terminar ya, lo que se escribió acerca de Juan José Nieto cuando falleció. No sé si ya se leyó ese párrafo. Cuando fallece el general Nieto en 1866 a la edad de 62 años, pues la Asamblea Legislativa del Estado Soberano le hizo pues todo un mausoleo, y sobre su tumba el doctor Manuel de la Espriella pronunció el siguiente discurso que refleja exactamente cómo veían los contemporáneos de su propio Blando al ilustre desaparecido. Esto es tomado del libro de Lemaitre. Sin duda alguna, Nieto era, por las descripciones de la época, un costeño también en su manera de ser, muy afable, muy abierto, muy francote. Parece ser que era muy festivo también, porque en varios de sus artículos habla de las características del baile de los cartageneros. Pero dice Manuel de la Espriella en esas palabras que se leyeron el día de su sepelio: a sus virtudes políticas y a la afabilidad de su carácter debió esa popularidad de que ninguno ha gozado entre nosotros. No era casual de que se gozara de tanta reconocimiento. Dice: amigo de las letras y de la juventud, ese soldado ciudadano, ese hombre sincero, deja muchos recuerdos honorables. Los templos de esta ciudad tienen testimonios de su piedad religiosa. 1000 páginas de nuestra propia historia se deben a su pluma. La patria le merece muchos días de una gloria inmarcesible y la literatura no le fue indiferente jamás. Los que le conocieron saben que este es su retrato positivo. Recojamos la espada de honor con que lo ha distinguido la nación y el bastón de magistrado que el pueblo le obsequió como testimonio de su afecto para ponerlos en las manos de los herederos de su nombre. Y miren esta frase con la cual quisiera cerrar mi intervención y quisiera trasladarme a ese momento en que se leyó. General Nieto, amigo del pueblo, amigo mío, descansad en paz. La muerte no es la muerte, sino el olvido, y nuestros compatriotas no os olvidarán jamás. Muchas gracias.